Le dejé yo a este país la paz, la reconciliación, que nos conocieran en todos los países del mundo, que tuviéramos una reducción de deuda externa, en darnos la mano unos a otros. Y yo me siento muy orgullosa de haber podido ser presidente de la República para poder dejar este legado a mis nicaragüenses. Violeta Barrios de Chamorro logró lo inesperado. Derrotó a Daniel Ortega en las urnas y sepultó al sandinismo de los 80. Los resultados de esas elecciones se dieron a conocer la madrugada del 26 de febrero de 1990. Fue un proceso con observadores electorales de todo el mundo. Los nicaragüenses se inclinaron por la promesa del retorno de las libertades y la democracia. El 26 de los Corrientes, a las 6:30 de la tarde, tuve la visita de Daniel Ortega, presidente, acompañado de mi hijo Carlos Fernando Chamorro, actual director del diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista, para manifestar que él está en la mejor disposición de entregar el poder porque ya lo perdió. Esa madrugada, doña Violeta, a como le llamaban de forma cariñosa, celebró su triunfo y bajo la bandera que acompañó su campaña, La Paz, afirmó que ella junto a su gabinete trabajarían por devolver la tranquilidad a un país marcado por los fusiles, la guerra y el dolor de decenas de familias. Mientras se completa la desmovilización ya acordada de las fuerzas de la resistencia, la desmovilización de los jóvenes de servicio militar y la recuperación de las armas que se encuentran en manos de civiles, he ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo en el ejercicio. Asumió como presidenta el 25 de abril de 1990 y se convirtió en la primera mujer mandataria de Nicaragua y del continente americano. Su primera tarea la cumplió. Abolió el servicio militar obligatorio. Su ascensión al máximo cargo de la nación puso fin a una guerra civil de más de una década que desangró al país. Asumió un país polarizado y con una economía en ruinas. Estoy aquí porque la inmensa mayoría popular quería eso. No más matarse por ideologías o partidarismos. Convivir como hermanos. Doña Violeta, vestida de blanco impoluto, con su cercanía, su sencillez y al ser la viuda del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, conquistó la presidencia. Se comportaba como una madre para todos, dicen los que la conocieron de cerca, y pese al escenario bélico que antecedió su llegada al poder, logró la reconciliación nacional. Y al mismo tiempo, el general Ortega deberá establecer un programa ordenado de reducción de las Fuerzas Armadas y deberá garantizar la subordinación militar a las autoridades civiles. Su paso en la política lo inició a construir desde los 70, tras el asesinato de Pedro Joaquín el 10 de enero de 1978. Doña Violeta se convirtió en símbolo de la lucha contra la dictadura de Somoza. Formó parte de la Junta de Reconstrucción tras el triunfo sandinista en 1979. Un año después, en 1980, renunció por desacuerdos internos y síntomas de autoritarismo. La viuda de Chamorro tomó también las riendas de la prensa, el diario que dirigió Pedro Joaquín y aniquilado por la actual dictadura Ortega Murillo. Todos hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación
reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. En 1989, a un año de las elecciones, se conformó la Unión Nacional Opositora, una alianza de 14 partidos contra el FSLN. El 2 de septiembre, doña Violeta fue electa como su candidata presidencial. Su agenda de paz, eliminación del servicio militar, reconciliación y hermandad sumaron a miles de nicaragüenses a su proyecto, aunque sus detractores sandinistas se mofaban de ella por ser una ama de casa y la acusaban de ser una ungida de la CIA, la Agencia Central de la Inteligencia de los Estados Unidos. Daniel adelante, Humberto atrás. Si no hubiera sido por 2 ministros que estaban cerquita, que me sirvieron de ángel de la guardia, yo creo que me hubieran pegado duro. Estaban 2 embajadores, o sea que había gente observando. Vámonos, les digo. Recójanme a todos mis ministros, búsquenlos donde están y vamos a ir a mi oficina. Ese fue uno de los momentos más tristes. El 25 de febrero del 90, derrotó al caudillo sandinista con el 54.7% de votos. Ortega aceptó su fracaso. Visitó a doña Violeta en su casa en Las Palmas, en Managua. Ortega lloró. Ella lo consoló, lo abrazó y le secó las lágrimas. Todos hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. Entre otros de sus logros se cuenta la gestión de la apertura a financiamiento internacional, la transformación de un país encaminado a un proceso democrático plural y la alternancia política. He tratado de cumplir con todo mi corazón y entereza el mandato que recibí. Por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué, les pido perdón. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser república. Los sandinistas como oposición se encargaron de montar revueltas para poner a tambalear su gestión. Igualmente enfrentó severos cuestionamientos por el papel preponderante que tomó su yerno, Antonio Lacayo, en su gobierno. Hoy, cuando inicio la segunda mitad de mi periodo presidencial, debemos terminar esta tarea pacificadora. Mi deseo es continuar la institucionalización del ejército como corresponde en toda sociedad democrática. Tras dejar la presidencia en 1997, Violeta Barrios se alejó de la política. Con los años, su salud se deterioró. Le diagnosticaron Alzheimer. En 2018 sufrió un accidente cerebrovascular, lo que coincidió con el inicio de una feroz persecución contra sus hijos. En octubre de 2023, con sus hijos en el destierro, salió del país a su segundo exilio para atender su enfermedad. Hoy, 16 de junio, 2 días después de su fallecimiento, fue despedida por sus familiares, amigos, activistas y políticos desde San José, Costa Rica, bajo la promesa de que cuando Nicaragua vuelva a ser república, trasladarán sus restos para que descansen junto a los de su amado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. No te preocupes, te llevaremos al lado de tu amado cuando Nicaragua vuelva a ser república de todos los nicaragüenses y podamos gozar la paz y la libertad de tus tiempos. Gracias por tanto, te queremos mucho y un beso grande de aquí al cielo. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este lunes hablamos de Violeta Barrios de Chamorro, su legado de paz en Nicaragua y la única mujer
que ha alcanzado la presidencia del país. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Para ampliar el impacto del gobierno de doña Violeta en el proceso de pacificación en Nicaragua y recuperación de la democracia, dejamos en micrófonos a Álvaro Navarro, director de Artículo 66. Álvaro conversó en su programa En Contacto con Luis Flay, el excomandante Johnson de la Contrarrevolución. Flay presenta una retrospectiva de la transición de la Nicaragua en guerra civil a la Nicaragua de la paz. Tenemos ahora a don Luis Flay, quien fue comandante de la Contrarrevolución, estuvo en la Contra y por supuesto estaba del lado de la Unión Nacional Opositora de doña Violeta Barrios de Chamorro para lograr que Nicaragua saliera de esa guerra. También, don Luis, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Saludos. Don Luis, usted que estaba desde la Contra, ¿cómo vivieron las elecciones en general del 90 y luego el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro? Bueno, mira, la Contra había luchado para que en Nicaragua se realizaran elecciones limpias, libres y transparentes. Solo de esa manera la Contra terminaría la guerra y entregaría las armas. Sí había un proceso limpio, libre y transparente. Ese fue un compromiso el que adquirimos en Zapoa. Eso fue en 1988 en Zapoa, ese compromiso. Nosotros estamos convencidos de que si no ha sido la lucha de la Contra, en Nicaragua no se hubiesen realizado esas elecciones. Por suerte, doña Violeta, pues en ese, digamos, ajetreo interno de la UNO, pues le escogieron a ella, que fue una persona, digamos, intermedia, pues porque el otro candidato era Virgilio Godoy y Enrique Bolaño. El tercer candidato, doña Violeta, y el Consejo Político de la UNO lo escogió a ella y nosotros, pues, respaldamos a ella. Y las instrucciones que dimos a nuestra gente dentro de Nicaragua fue hacer la campaña para que doña Violeta fuera electa candidata por parte de la Unión Nacional Opositora en la casilla 1. Y ese fue un trabajo que desarrollamos, un trabajo político. Nosotros estábamos convencidos de que si las elecciones eran limpias, libres y transparentes, el sandinismo perdería esas elecciones. Y realmente hubieron la presencia de 3.500 observadores internacionales y prácticamente las elecciones fueron limpias, libres y transparentes, y que el gobierno revolucionario se vio obligado a reconocer los resultados a regañadientes, pero no tenía otra cosa, porque si no ha reconocido los resultados, la guerra hubiese continuado. Don Luis, ¿cómo ustedes pudieron confiar en que Daniel Ortega iba a cumplir su palabra? Si lo vemos ahora, casi 30 años después, todo el mundo tiene desconfianza. Si Daniel Ortega dijera que va a permitir unas elecciones, todo el mundo dice eso va a ser un fraude. ¿En qué se basó su confianza, su decisión de permitir que efectivamente hubiera una elección y confiar en que doña Violeta podía ganársela ya a una dictadura? Bueno, te voy a decir algo, tal vez va a parecer grotesco, pero nosotros confiábamos en los fusiles que tenía la Contra. Con los fusiles habíamos alcanzado que se realizaran esas elecciones limpias, libres y transparentes. El temor y la exigencia y la presión que teníamos era para que entregáramos las armas inmediatamente que ganó doña Violeta.
y nosotros decidimos no entregar las armas hasta que doña Violeta Barrios de Chamorro asumiera el gobierno. Habían dentro de la cúpula del Frente Sandinista miembros de la Dirección Nacional que no querían que eso pasara, no entregarle el poder a doña Violeta. Si nosotros hubiésemos entregado las armas antes o después de las elecciones y doña Violeta no era presidenta, doña Violeta no tenía ningún respaldo más que la diplomacia. Pero la contra estaba detrás. Si hubiese habido ahí una decisión del Frente Sandinista de no entregar el poder a doña Violeta, la guerra hubiera continuado, porque nosotros nos habíamos convertido en los garantes de ese nuevo gobierno y íbamos a entregar las armas hasta que estuviéramos convencidos que ya el gobierno había asumido por completo. Y eso fue lo que pasó, porque recordemos que la contra comenzó a desarmarse en mayo de 1990 y terminó en 27 de junio. Llevó alrededor de 42 meses prácticamente el proceso de desarme. ¿Por qué? Porque teníamos que hacerlo, no teníamos alternativa. Nos habíamos comprometido a entregar las armas si en Nicaragua había un cambio hacia la democracia. Y luego, pues, todos conocemos la historia de lo que pasó. Doña Violeta hizo el esfuerzo de gobernar, aunque hubo bastante sabotaje, podemos decir, a su gobierno, y prácticamente sentó las bases para la democracia. Podemos decir en que nosotros los contras pagamos un costo enorme. Nos asesinaron a gran cantidad de desmovilizados. Y hay un informe de la Comisión Tripartita donde participó el cardenal Obando, la Organización Estado Americano y el gobierno de doña Violeta, representado por el viceministro de Gobernación de aquel entonces, que era el doctor Palé. Ahí está el informe. Se comprobó que 226 miembros de la contra habían sido asesinados por miembros de la seguridad del Estado y del ejército sandinista. Don Luis, su comentario sobre, de repente sobre todo en estos últimos años, donde ha habido otra vez la violencia de parte del sandinismo, donde Daniel Ortega ha demostrado que es capaz con las armas de poner a todo el país de rodillas. Mucha gente de repente comenta, bueno, es que eso se lo debemos también a doña Violeta porque los dejó vivos. Es decir, cuando doña Violeta gana en el 90, da la impresión que había alguna gente que quería que hubiera tierra arrasada y eso no lo hizo. ¿Cómo lo vive usted ahora, tantos años después, esa situación que probablemente la piensan muchos nicaragüenses? Bueno, eso de pasar la cuenta, el que triunfa al perdedor, no es saludable. Pues nosotros queríamos la reconciliación nacional, que fue un eslogan de doña Violeta, reconciliar a los nicaragüenses de dos bandos que nos enfrentamos. Y bien lo decía Aide, pues sirvió como una madre, tratar de conciliar y muchas veces quedar bien con cierto grupo de la sociedad y quedar mal con el otro por tratar de hacer lo que su conciencia le diga. Yo creo que ella hizo lo mejor que pudo por Nicaragua. Estamos saliendo de una guerra de 10 años de confrontación, de muertos, heridos, lisiados y una polarización grande, y ella hizo todo lo posible. Pues desgraciadamente el legado de ella pues que comenzó a sentar las bases, no se profundizaron con Arnoldo Alemán y a Bolaño prácticamente fue un gobierno pues que no avanzó mucho en ese sentido. Así que ahora estamos igual que en los años 80, prácticamente lo que no hay es una guerra, pero estamos viviendo simplemente la misma situación de exilio, represión,
se ha profundizado más la persecución religiosa y pues todo lo que a diario conocemos los nicaragüenses ahora, gracias a la tecnología, estamos informados de lo que sucede y estamos ahí preocupados por el futuro incierto que tenemos de Nicaragua. Incluso la propia doña Violeta Barrios de Chamorro, después de haber pacificado el país, terminó en el exilio en Costa Rica, donde sus hijos han anunciado que van a preparar honras fúnebres y que estarán anunciando próximamente, y han agradecido al gobierno de Costa Rica por acogerla en estos últimos años de su vida, desde el 2021 que tuvo que salir de Nicaragua para atender su salud y vivir con dignidad al lado de sus hijos en estos últimos años. Gracias, don Luis Fley, por su tiempo y por sus reflexiones. Gracias a ti y también mis condolencias para la familia Chamorro Barrios. Yo llegué a conocerlos a los 4 hermanos y me hice amigo de los 4 hermanos a través del tiempo, pues, y le mando mis condolencias pues a todos ellos. Muchas gracias a ti por invitarme a participar en tu programa. Te deseo lo mejor y no hay que perder la fe, hay que confiar en Dios. Gracias. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.